Después del funeral de mi marido, mi suegra me echó a patadas de mi propia casa. Esta casa es de mi hijo, y ahora me pertenece, me gritó. Pero al día siguiente, nadie te advierte que el verdadero infierno no arde. Te congela los huesos mientras una voz que alguna vez te llamó hija te arroja a la calle como si fueras basura. El ataúd de Iván aún no había tocado del todo la tierra congelada cuando Larisa, su madre, cerró la puerta del cementerio con la misma frialdad con la que, minutos después, cerraría la puerta de su hogar. Y del de Elena también. La nieve caía en silencio, cubriendo como una sábana blanca los pasos que la familia acababa de dar tras el entierro. Nadie hablaba, nadie lloraba ya. El dolor se había convertido en un nudo seco en la garganta. Elena, vestida de negro, caminaba al lado de su suegra sin imaginar que en menos de una hora estaría temblando sin abrigo, sin dignidad, sin un lugar a donde ir. La casa, esa misma que compartió con Iván durante 6 años, tenía las luces encendidas cuando ambas llegaron. Larisa abrió la puerta, dejó pasar a Elena sin mirarla y colgó su abrigo en el perchero. Caminó hasta la sala, encendió una lámpara y, sin más, se giró con una expresión tan gélida como la temperatura exterior. No te hagas ilusiones, dijo. Su voz no tembló, no se quebró. Era firme. Casi mecánica. No vas a quedarte aquí. Elena pensó que no había entendido bien. ¿Sería el cansancio, la tristeza, el peso de las últimas semanas? Su cabeza giró levemente, como buscando una cámara oculta, una broma macabra. Pero Larisa no bromeaba. Jamás lo hacía. ¿Qué? Balbuceó, dando un paso hacia ella. No entiendo. Larisa, esta es mi casa también. Iván y yo. Iván está muerto, interrumpió Larisa con una sequedad que cortó el aire. Y esta casa le pertenece a él. Bueno, a mí. A su familia. Yo soy su familia. Su esposa, Elena sintió como la náusea subía por su estómago. Tengo derechos legales. Tengo papeles. Papeles que no valen nada. Larisa se acercó a ella, los ojos pequeños, oscuros, invadidos por una ira que Elena nunca había visto en tantos años de conocerla. Esta casa es nuestra. Y tú ya no tienes cabida aquí. Fue entonces cuando el mundo se volvió irreal. Las paredes empezaron a cerrarse, el techo parecía bajarse. Larisa caminó hasta el perchero, tomó el abrigo de Elena y, en un acto violento que Elena jamás imaginó posible, lo sacudió frente a ella. Tu tren ya partió, dijo. Y abrió la puerta. Fuera. Elena no se movía. Solo respiraba, como si su alma necesitara tiempo para salir detrás de su cuerpo. Entonces Larisa la empujó. La fuerza fue suficiente para que tropezara con el umbral. El abrigo cayó al suelo antes de que pudiera alcanzarlo. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco que se sintió como un disparo en el pecho. La temperatura era de menos 30 grados centígrados. Ni siquiera llevaba bufanda. La blusa de luto que usó para el funeral apenas la protegía del aire gélido que la azotaba como una bofetada. El silencio de la calle, cubierto por la nieve recién caída, se volvía un eco sordo, como si el mundo también le hubiera dado la espalda. Dios mío, susurró mientras los dientes le castañeaban. ¿Qué está pasando? Caminó sin rumbo durante minutos eternos. Se abrazaba a sí misma, tiritando. Sus piernas le dolían, las manos se le entumecían. Pensó en volver a golpear la puerta, rogar, suplicar, pero conocía a Larisa. Y si algo sabía, era que cuando tomaba una decisión, no daba un paso atrás. Elena no tenía celular. No tenía llaves. No tenía cartera. Todo había quedado dentro. Todo lo que tenía en ese momento era una pequeña bolsita colgada del hombro donde solo había un bálsamo labial y una peineta. Llorar no ayudaba, las lágrimas le congelaban las mejillas. Entonces recordó algo. Un detalle. Un reflejo. Iván le había dado una copia de la llave del departamento el año anterior. Por si pierdo la mía, le dijo riendo. Elena la había guardado en el forro de la misma bolsita donde ahora buscaba con desesperación. Metió la mano, tanteó, y su corazón dio un vuelco cuando la sintió, fría, metálica, familiar. La esperanza era una llama tenue pero suficiente para mantenerla de pie. Regresó al edificio. Se escondió tras una columna, observando las ventanas del tercer piso.
Tenía que esperar a que Larisa saliera. No sabía cuánto tardaría, si saldría siquiera. Pero si entraba ahora y la descubría, todo podría empeorar. Necesitaba pensar. Necesitaba tiempo. La nieve caía más fuerte. Pasó una hora, quizá más. De pronto, una figura bajó por las escaleras y salió del edificio. Era Larisa. Subió a un coche negro brillante, muy distinto al viejo automóvil oxidado que solía conducir. Alguien le esperaba adentro. Elena apenas pudo verle el rostro, pero el hombre en el asiento del conductor tenía una presencia sombría. Ella no pensó en eso. Solo en que era su oportunidad. Subió a toda prisa, temblando, sin sentir ya los dedos de las manos. La llave encajó. La puerta se abrió. Y el calor de la casa la golpeó como un abrazo falso. Todo seguía igual, o eso pensó en un principio. El abrigo de Iván aún colgaba en el pasillo. Sus zapatos seguían al lado de la puerta. Pero algo no cuadraba. Las luces estaban encendidas, pero había un olor extraño. No a comida ni a flores, sino a polvo y a papel quemado. Entró a la sala. La vitrina donde guardaban recuerdos estaba abierta. Algunos marcos fotográficos estaban vacíos. En los que quedaban, Iván aparecía con sus padres, de niño, de adolescente, pero no había ni una sola imagen donde estuviera con Elena. Ni en su boda. Ni en sus viajes. Ni en la cocina, donde siempre colgaba esa foto de ellos abrazados en el bosque. Todo había sido eliminado. Elena sintió el pecho apretarse. Caminó lentamente hacia la habitación principal. Allí, el caos era mayor. Los cajones estaban abiertos, la cama deshecha, el armario con ropa tirada por el suelo. No fue una mudanza. Fue una inspección. Una búsqueda. Alguien había rebuscado entre sus pertenencias con desesperación. Entró al baño. La tapa del cesto de ropa sucia estaba abierta. Al fondo, arrugado y sucio, vio su pijama favorito, cortado con tijeras. Sintió un mareo. No podía ser solo odio. Larisa estaba buscando algo. No solo quería echarla, quería eliminarla, hacerla desaparecer. Volvió al dormitorio. Se arrodilló junto a la cómoda, abrió el segundo cajón, donde guardaban los documentos importantes. Estaba vacío. Solo un par de hojas rotas. Ni pasaportes, ni certificados, ni contratos. Nada. ¿Qué estás haciendo, Larisa?, murmuró con la voz temblorosa, como si el silencio le respondiera. Fue entonces cuando vio la foto. Una sola que se había salvado, atascada entre la madera del cajón. Era de su luna de miel. Iván la tenía del brazo, sonriendo. Elena la tomó con manos trémulas. El vidrio estaba roto. La cara de ella, arañada. El móvil, que siempre dejaba cargando en la mesita, no estaba. Fue a la cocina, revisó los cajones. La laptop también había desaparecido. No era casualidad. Larisa había tomado todo lo que podía identificar a Elena como parte de esa casa. Se sentó en el sofá, abrazando sus rodillas. La habitación era oscura, hostil, extraña. Todo lo que construyó con Iván estaba desmantelado. Como si nunca hubiera existido. Recordó los últimos días de hospital. Iván se quejaba de fatiga, de un cansancio que no pasaba ni con descanso. Los médicos dijeron que era un infarto fulminante. Pero él no tenía antecedentes. Nunca se había quejado del corazón. Y ahora, con todo lo que estaba viendo, una idea empezó a gestarse en su mente, una que la hizo temblar aún más. ¿Y sí? No pudo terminar la frase. El pensamiento era demasiado cruel. Demasiado enorme. Esa noche no durmió. Solo se sentó en la oscuridad, esperando el amanecer. Pensando que el invierno que más dolía no era el de la calle, sino el que habitaba ya dentro de ella. Y que Larisa no solo le había quitado un techo, le había declarado una guerra silenciosa. Lo que Elena no sabía era que esa guerra apenas comenzaba, y que la verdad que dormía entre esas paredes podía matarla, o liberarla para siempre. El silencio de la madrugada tenía filo, como si cada rincón del apartamento conspirara para cortarle el aliento. Elena seguía sentada en el mismo sofá donde el día anterior su vida había cambiado para siempre.
Las primeras luces del amanecer comenzaban a infiltrarse por entre las cortinas, teñidas de gris, pálidas como la expresión de su rostro. No había dormido. No podía. La noche anterior, el frío no había estado afuera, había estado metido en sus huesos, en sus pensamientos, en el recuerdo del rostro inexpresivo de Larisa mientras la empujaba hacia la nada. El departamento era una cáscara hueca. Todo lo que hacía de ese lugar un hogar se había desvanecido. Se puso de pie lentamente. El suelo crujía con cada paso, como si le advirtiera que no debía moverse, que no debía seguir. Pero lo hizo. Su intuición le gritaba que Larisa había entrado a ese departamento no solo para deshacerse de ella emocionalmente, sino para buscar algo. La cómoda del dormitorio seguía abierta. Sus ojos se deslizaron por el espacio que antes ocupaban sus documentos personales. Era evidente que alguien había rebuscado allí con urgencia. Notó pequeños trozos de papel arrugados en el fondo. Los sacó con dedos torpes, aún entumecidos por el frío. Eran fragmentos irreconocibles, como si alguien hubiera rasgado cartas, certificados, quizás recibos. Todo lo que podía probar que había vivido allí parecía haber sido arrancado. Elena se arrodilló junto al armario, con una mezcla de rabia y desconsuelo. Revisó las baldas superiores. Nada. Entonces se acercó al escritorio de Iván. Abrió cada cajón con lentitud, como si esperara que el acto de encontrar algo relevante pudiera revivirlo. Fue en el último compartimento, el más estrecho, donde sus dedos tocaron un borde metálico. Lo sacó con cuidado. Un dictáfono pequeño, antiguo, con una cinta a medio terminar en su interior. Junto a él, una caja de cartón que parecía fuera de lugar. Dentro, decenas de hojas impresas, correos electrónicos, nombres de clínicas, médicos, diagnósticos médicos. También cartas escritas a mano, algunas con la letra inconfundible de Iván. El corazón de Elena comenzó a golpearle el pecho como si quisiera salir. Tomó una de las cartas, fechada 2 semanas antes de su muerte. Estaba dirigida a ella. No sé en quién confiar, decía la primera línea. He descubierto cosas que no puedo entender del todo. Pero estoy seguro de algo, si algo me ocurre, no fue el destino. Las palabras se le pegaron en la garganta. Continuó leyendo, con las manos temblorosas. Iván hablaba de su padre. De su muerte, de las dudas que lo habían perseguido desde entonces. De síntomas similares. De una sensación de persecución. De una herencia que no encajaba. La cinta del dictáfono era un enigma. No tenía cómo reproducirla, pero sabía que debía haber más. Buscó una fuente de energía, algún cargador. Nada. Guardó el aparato y los papeles en su bolso. Tenía que salir de allí, pero algo la detuvo. El ruido fue leve. Como un clic metálico. Luego, la cerradura giró. Alguien entraba. Corrió hacia el pasillo. Las luces estaban apagadas. Se pegó a la pared, respirando en silencio. Los pasos eran 2. Voz femenina. Voz masculina. Elena se congeló. Ella no va a volver. Larisa. Fría como siempre. ¿Y si encuentra los documentos? La voz del hombre era grave, arrastrada, segura de sí. Un tono que rozaba lo mafioso. Todo está controlado. El seguro es mío. No hay rastro de ella. ¿Entiendes? Ni un papel con su nombre. Elena se cubrió la boca para no gemir. Sabía de qué seguro hablaban. Iván estaba asegurado, pero él siempre le dijo que ella era la beneficiaria. ¿Había mentido? ¿O alguien había cambiado los papeles? ¿Y lo del testamento? Preguntó él. Quemado. Destruido. La voz de Larisa bajó a un susurro lleno de veneno. Tú encárgate de que nadie husmee. Y mañana cambiamos la cerradura. No quiero ni el fantasma de esa mujer cerca. Elena retrocedió un paso, pisó una tabla que crujió. Los pasos se detuvieron. El silencio fue absoluto. ¿Oíste eso? Dijo el hombre. ¿Qué? Respondió Larisa, con voz tensa. Creí escuchar algo en el pasillo. Estás paranoico. Vámonos. Ya revisé todo. Nada queda. Elena se agazapó detrás de la puerta del armario del pasillo,
con el corazón a punto de estallar. La respiración del hombre se acercaba. Cada paso lo sentía en la piel. Y entonces se detuvo. Silencio. Más silencio. Luego el sonido de la puerta cerrándose y sus pasos alejándose por la escalera. Esperó minutos que se sintieron como horas. Cuando por fin se atrevió a salir, la casa era solo sombras y ecos. La cerradura iba a ser cambiada. Sabía que debía huir. No podía correr el riesgo de quedarse atrapada sin salida. Fue hacia la cocina, abrió la ventana que daba al tejado del pequeño comercio del piso inferior. No era alto, pero la caída podía lastimarla. No había opción. Tomó una silla, trepó con cuidado. Miró atrás por última vez. Ese hogar, ese mundo que había construido con Iván, ya no existía. Lo que quedaba era una trampa. Y lo que había dentro, un secreto lo suficientemente poderoso para que su suegra lo destruyera todo. Saltó. El impacto le sacó el aire, pero no se rompió nada. Se arrastró por la nieve del tejado, bajó como pudo por una vieja escalera metálica y desapareció entre las sombras. Horas después, en una cafetería abierta toda la noche, pidió un té caliente con las manos aún temblorosas. Sacó la caja de papeles y comenzó a revisarlos. Los nombres de los médicos no le eran familiares, pero varios eran de clínicas privadas de renombre. Había análisis toxicológicos, niveles de sustancias extrañas. Palabras como digitalina, belladona, protocolo de intoxicación aparecían subrayadas. Y en medio de todo, una hoja con encabezado oficial del hospital donde murió Iván. En el margen, anotado a mano, él había escrito, no era el corazón. Elena dejó caer la cabeza sobre la mesa. Se mordió los labios para no llorar. Recordó la última semana de Iván. Sus quejas de náuseas, los mareos, el temblor en las manos. Nada de eso fue tomado en serio. Los médicos dijeron estrés, fatiga, corazón débil. Y ahora todo parecía una mentira cuidadosamente tejida. La camarera la observó con lástima. Elena levantó la vista y por un segundo pensó en contarle todo. ¿Pero quién le creería? ¿Que su suegra podría haber envenenado a su propio hijo para cobrar un seguro? ¿Que alguien más estaba involucrado? Sonaba a delirio. Y eso, precisamente, era lo más aterrador, que el horror parecía una locura. Pagó con las pocas monedas que llevaba encima. Caminó bajo la nieve hacia la única persona que tal vez la escucharía, Marina, su excompañera de trabajo. Una mujer de carácter fuerte, con un pasado difícil. Tocó la puerta cuando el cielo comenzaba a clarear. Marina abrió en bata, con cara de sueño. «Dios mío», Elena susurró. «¿Qué te pasó?» Elena no respondió. Solo extendió la caja con papeles. Marina la hizo pasar, puso agua para café, y se sentaron en el sofá. Cuando terminó de contarle todo, Marina se quedó en silencio largo rato. «Y esto es grave. Muy grave. Y suena a crimen. Tienes que ir a la policía». «¿Y con qué pruebas?», preguntó Elena con voz rota. «Solo tengo papeles sueltos, un dictáfono que no sé si sirve, y la sospecha de que mi suegra es capaz de matar». «¿Y por qué no?». «¿Qué? ¿Por qué no te iba a matar? Tú eras el último obstáculo. Su hijo ya no está. Tú eras el testamento viviente de que él tenía otra vida, otra lealtad. Y el dinero lo pudre todo». Elena cerró los ojos. Lo sabía. Lo sentía. Larisa no la odiaba por existir. La odiaba porque estorbaba. Porque su presencia podía destruir el relato que ella estaba construyendo. Un relato sin Elena, sin amor, sin herencia compartida. Marina se levantó, sacó su laptop, buscó los nombres de los médicos y clínicas. Muchos tenían vínculos con laboratorios privados, algunos con historial de negligencias ocultas. Los hilos comenzaban a conectarse. Esa noche, Elena durmió bajo techo. Pero su mente no descansó. El eco de las voces seguía retumbando. Ella ya no volverá. El seguro es mío. Todo está controlado. Larisa no había cometido un crimen pasional. Había cometido un crimen administrativo, quirúrgico, planificado al detalle. Y en ese crimen, Elena era el error de cálculo.
el residuo que debía eliminar. Pero no lo logró. Y eso la convertía en una amenaza. No sabía aún qué paso seguir, ni cómo enfrentaría lo que venía. Pero ya no era solo una viuda temblorosa. Ahora era una mujer con un propósito. Y un secreto que alguien estaba dispuesto a enterrar junto a ella si era necesario. La noche siguiente no trajo alivio, solo oscuridad más densa. Marina le ofreció a Elena su sofá cama y una taza de té caliente, pero el insomnio era más fuerte que cualquier infusión de tilo o manzanilla. Elena se revolvía entre las mantas como si el peso del aire le impidiera respirar. La voz de Larisa, esa frase grabada a fuego, la seguía: el seguro es mío. Y lo peor no era la avaricia, sino la certeza con la que lo había dicho, como si la muerte de su propio hijo fuera un trámite más, una firma, una transacción sellada. A las 3 de la madrugada, incapaz de soportar la ansiedad, Elena se levantó y buscó el dictáfono que había encontrado entre los papeles escondidos. Lo sostuvo como si contuviera los restos del alma de Iván. Sabía que allí dentro había algo más que sonidos, había verdad. Un eco que podía salvarla o condenarla, pero que necesitaba escuchar. Marina dormía profundamente en la habitación contigua. Elena conectó el viejo aparato al cargador universal que su anfitriona le prestó. Esperó a que la luz parpadeante se volviera estable. Luego presionó play. La voz de Iván emergió con un susurro áspero, como si hablara desde una cueva. La grabación estaba mal editada, sin filtros. Sonaba improvisada, como un desahogo desesperado. Pero era su voz. Si estás escuchando esto, es porque algo me pasó. Ya no puedo fingir que es paranoia. Me siento observado, seguido, incluso en casa. Mi madre sabe más de lo que dice, estoy seguro. He encontrado documentos antiguos, historias que no cuadran, fichas médicas duplicadas. Ella no quiere que hable. Por eso no le dije nada a Elena. No quiero asustarla. Elena tragó saliva. La grabación siguió, con pausas, con respiraciones agitadas. Hoy descubrí algo importante. Las fechas de las citas médicas de papá y las mías coinciden con una diferencia exacta de 15 años. Mis síntomas son similares. La misma clínica, el mismo médico. Ya no creo en las coincidencias. Si algo me sucede, no fue natural. Por favor, que no quede en la nada. El dictáfono se quedó en silencio durante varios segundos. Luego, otro fragmento de audio, apenas audible. Si no llego a mañana, alguien debe saberlo. Elena, perdóname por ocultarte esto. Solo quería protegerte. La grabación terminó. Elena se quedó inmóvil, con la mirada fija en la pared. Sentía que todo su cuerpo era un solo latido, acelerado, martillando dentro de sus sienes. Iván había sentido el peligro. Había sospechado de su madre. Y aún así, no la alertó. Le dolía. La traición del silencio. Pero comprendía que el miedo a la verdad puede ser más devastador que la propia verdad. Por la mañana, Marina preparó café fuerte. Elena no tenía apetito, solo una urgencia desesperada por actuar. Le contó palabra por palabra lo que escuchó en el dictáfono. Marina tomó una decisión tajante. Vamos a la policía. La comisaría estaba apenas a 20 minutos caminando, pero cada paso se sentía como atravesar una tormenta invisible. El edificio era gris, opaco, como si todo lo que allí ocurriera estuviera amortiguado por burocracia y sospecha. Fueron recibidas por una oficial joven con gesto serio. Elena explicó todo. Mostró los papeles, el dictáfono, habló del testamento destruido, de la sospecha de envenenamiento. La oficial las escuchó en silencio. Luego las acompañó a una sala pequeña, cerró la puerta, y regresó con un superior. Un hombre de unos 50 años, con barriga prominente y mirada vacía. Tomó los papeles, los hojeó sin interés y finalmente habló. Lo que tienen aquí son conjeturas. Documentos impresos que pueden ser falsificados. Un audio sin verificación forense. Nada que justifique abrir un proceso penal. ¿Y el dictáfono?, insistió Elena. ¿Y las fechas, las sustancias, los nombres? El oficial se encogió de hombros. Podría ser un montaje. O una historia de alguien inestable. Lo lamento, señora, pero este asunto es de carácter civil.
Puede consultar a un abogado si desea disputar herencias o propiedades. Las echó sin más. En la calle, el aire era más frío que nunca. Elena sentía que caminaba descalza sobre un lago congelado que empezaba a agrietarse. Marina no dijo nada por varios minutos, pero su mirada hablaba por ella. Había furia en sus ojos. Dolor también. No nos van a ayudar, dijo finalmente. Así que vamos a buscar a alguien que sí lo haga. Conozco un abogado. No es barato, pero no le teme a los casos difíciles. Esa misma tarde, se sentaron en un despacho de paredes cubiertas de libros y diplomas. El abogado, de nombre Sebastián Kroll, escuchó con atención cada palabra. No interrumpió. Solo tomaba notas. Al terminar, pidió ver los documentos, el dictáfono, las cartas, los análisis. Esto, dijo después de casi media hora, no es un caso sólido, pero es un caso. Tienen más que muchos otros cuando empiezan. Yo puedo ayudarlas. Pero deben entender que están enfrentando algo muy oscuro. Y muy caro. Mi esposo está muerto, dijo Elena con los ojos clavados en los suyos. Y no fue un accidente. Eso ya no es solo un problema legal. Es personal. Kroll asintió. Acordaron iniciar una investigación paralela mientras se preparaba un expediente formal. Elena debía recolectar más pruebas. El abogado le aconsejó revisar cualquier dispositivo electrónico, cualquier otro audio, imagen, firma, cualquier archivo que pudiera vincular a Larisa con las irregularidades médicas. Fue entonces cuando recordó la memoria USB que encontró entre los papeles de Iván. Había olvidado por completo su existencia. La noche siguiente, Marina la acompañó a un viejo cibercafé. Un lugar olvidado por la modernidad, pero perfecto para mantener el anonimato. Insertaron la memoria. El sistema mostró varios archivos, la mayoría protegidos por contraseña. Solo una carpeta estaba abierta. Dentro, 3 videos. El primero era corto. De mala calidad. Una grabación encubierta. En ella, se veía a Larisa en la cocina de su casa, hablando por teléfono. La cámara estaba oculta entre unas botellas de vino. Su voz era clara. Las pastillas están listas. Solo hay que esperar que hagan efecto. Elena contuvo el aliento. El rostro de Larisa estaba sereno. No había tensión, ni culpa, ni duda. Hablaba como quien confirma una cita médica. El segundo video mostraba a Iván frente a su laptop, grabándose a sí mismo, de forma directa. No sé si esta será la última vez que hable de esto. Me siento cada vez más débil. Hoy desperté con un dolor en el pecho que no me deja respirar. La comida me sabe metálica. Estoy empezando a creer que alguien me está envenenando lentamente. No tengo pruebas, pero tengo miedo. No quiero morir sin que alguien lo sepa. El video terminó con un suspiro. Elena no pudo contener las lágrimas. Sentía que lo tenía enfrente, que podía tocarlo. Pero era solo un espectro digital. Un eco de la desesperación. El tercer video fue el más impactante. Tomado desde la misma cámara encubierta del primero. Larisa no estaba sola. A su lado, el mismo hombre del coche negro. Se sentaron en la mesa. Y el seguro lo cubrirá todo, dijo Larisa mientras se servía una copa de vino. Él no sufrirá mucho. Ya está débil. Solo hay que aguantar unas semanas más. El hombre asintió. ¿Y luego, qué? Luego hacemos lo que teníamos planeado. Vendemos la propiedad. Repartimos. Tú recibes tu parte. Yo me deshago de la viuda. Fácil. Elena se alejó del monitor. Marina cerró el navegador. Nadie dijo nada por un rato. Esto ya no es una sospecha, dijo Marina con voz temblorosa. Esto es intento de homicidio. O asesinato consumado. Elena no respondió. En su interior, algo se quebraba y al mismo tiempo se endurecía. Ya no era dolor. Era furia. Era hambre de verdad. Al día siguiente, llevaron los videos al abogado. Kroll los analizó uno por uno. Su rostro pasó de escéptico a sombrío. Esto puede cambiarlo todo, dijo. Pero tenemos que actuar rápido. Larisa no es estúpida.
Si siente que estamos tras ella, va a desaparecer todo rastro. Y si lo que dice es cierto, tú estás en peligro, Elena. Ella lo sabía. Lo sentía desde el día en que la empujaron a la nieve. No se trataba solo de quedarse con una casa. Se trataba de borrar su existencia, como si Iván nunca la hubiera amado, como si nunca hubieran compartido una vida. Esa noche no durmió en casa de Marina. El abogado le consiguió una habitación temporal en un refugio para mujeres en riesgo. Pequeña, sin ventanas, con una sola lámpara amarilla. Pero segura. O al menos más segura que cualquier otro lugar. Elena se acostó con el dictáfono en una mano y la memoria USB en la otra. No había imágenes de Iván muerto. Pero lo sentía. Estaba allí, hablándole desde los archivos. Desde las pastillas. Desde el vino que Larisa brindaba mientras planeaba su muerte. El mundo ya no era el que conocía. Y eso la obligaba a convertirse en alguien más fuerte, más silenciosa, más peligrosa. Iba a descubrir la verdad. Y esa verdad iba a costarle algo más que lágrimas. El silencio en la habitación del refugio era distinto al de cualquier otro sitio donde Elena había estado. No era tranquilidad, era un silencio áspero, ese que solo encuentran quienes lo han perdido todo. El colchón delgado rechinaba con cualquier movimiento, y las paredes de cartón apenas lograban contener los gemidos de otras mujeres que también sabían lo que era vivir con miedo. La lámpara parpadeaba a intervalos irregulares, como si dudara entre iluminar o desaparecer. Y ella, Elena, no dormía. Tenía la memoria USB en la palma, como si aferrarse a ella fuera lo único que podía mantenerla a salvo del olvido. A la mañana siguiente, Sebastián Kroll llegó con ojeras, un café en la mano y la mirada tensa. Lo acompañaba un hombre joven, de barba mal recortada y dedos manchados de tinta de impresora. El abogado lo presentó con tono seco. Informático forense. Discreto. Costoso. Pero confiable. Trabajaron en el despacho de Kroll durante casi 5 horas. La mayoría de los archivos estaban cifrados. Algunos tenían nombres técnicos, otros eran carpetas aparentemente vacías. El informático murmuraba entre dientes comandos y contraseñas, como si conjurara hechizos digitales. De pronto, una carpeta se abrió sin advertencia. Su nombre, cosecha. Dentro, lo que encontraron era tan sucio como aterrador. Una cadena de correos electrónicos entre Larisa y un tal VN, donde discutían pagos en efectivo, visitas médicas privadas, y la compra de medicamentos bajo recetas falsas. Había documentos escaneados, fotografías de frascos con etiquetas médicas alteradas, y un listado de síntomas que, palabra por palabra, coincidían con lo que Iván había sufrido en sus últimos meses de vida. Pero lo más escalofriante estaba al final. Un archivo de audio. La voz de un hombre desconocido. Tartamudeante. Culpable. La señora Larisa me pidió alterar las dosis. Las cápsulas tenían una combinación específica. Yo solo seguía instrucciones. No sabía que era para su hijo. Lo juro. Dijo que era para un paciente terminal. Me pagó en efectivo. No quería que quedara rastro. Si algo me pasa, fue ella. El archivo terminaba con un suspiro. Largo. Pesado. Como si quien hablaba supiera que ya no tenía retorno. Kroll se quitó las gafas, se frotó la frente y miró a Elena. Esto no es una sospecha. Esto es un caso penal. Vamos a preparar el expediente. Pero tienes que saber algo, ella va a contraatacar. Y no se equivocó. 2 días después, Elena recibió una notificación oficial. Larisa la demandaba por usurpación de propiedad, alegando que el matrimonio con Iván había sido ficticio, un fraude para obtener derechos sobre una herencia que no le correspondía. La acusaba de manipular documentos, de haberse metido en la vida de su hijo por interés económico. El veneno no había terminado en las pastillas. Ahora se deslizaba por los pasillos de los tribunales. Elena apenas pudo contener la náusea cuando leyó la demanda. Marina la abrazó fuerte. Ella no quiere justicia. Quiere borrarte. Quiere que el mundo crea que nunca fuiste parte de su familia. El juicio por la usurpación estaba programado para dentro de 3 semanas. Tiempo suficiente para que Kroll se moviera. Lo primero que hizo fue presentar una medida cautelar para suspender la venta de la propiedad donde vivieron Elena e Iván.
Larisa ya la había puesto en venta, con una inmobiliaria dispuesta a mirar hacia otro lado. Kroll argumentó que existían indicios de irregularidades en la transferencia de títulos y que debía preservarse el inmueble como evidencia de una posible conspiración. El juez aceptó la solicitud. Era un respiro, pero también una advertencia. Elena, con permiso judicial, regresó brevemente a la casa. Esta vez, acompañada por un oficial, un cerrajero y un asistente de Kroll que grababa todo el procedimiento. La puerta había sido reforzada. Dentro, la casa estaba irreconocible. Fría, vacía. Como si Larisa hubiera intentado borrar hasta el aire. Revisaron cada rincón. Los cajones estaban vacíos, los muebles cubiertos con sábanas. Pero en el fondo del armario de Iván, donde él solía guardar su ropa más vieja, Elena encontró algo. Una carpeta delgada, oculta entre dos jerseys. La abrió con manos temblorosas. Adentro, una carta escrita a mano. El trazo de Iván era inconfundible. Elena, si estás leyendo esto, es porque algo salió mal. Quería darte esto en persona, pero nunca encontré el momento. Mi madre está involucrada en algo sucio. No sé todo, pero cada vez descubro más. Tengo miedo. De ella. De lo que pueda hacer. Pero más miedo tengo de que te pase algo. Por favor, si alguna vez me falta el aire, si me desvanezco, si muero sin explicación, no lo aceptes. Lucha. No confíes en nadie. Ni en la policía. Ni en mi familia. Solo en ti. Yo ya no puedo. Pero tú, Elena, tú puedes salvarme, incluso después. La carta terminó sin firma. Como si Iván no hubiera tenido tiempo de completarla. En la misma carpeta, doblado y algo arrugado, estaba el testamento. Autenticado. Legal. De puño y letra. Dejaba todo a su esposa. Todo. Kroll lo recibió como quien encuentra una bomba sin detonar. Y con esto, se acabó su teatro. La casa es tuya. Pero el destino no había terminado con los giros. 3 días después, mientras Elena salía del tribunal, una vecina mayor del edificio donde vivía antes con Iván la detuvo en la calle. Se llamaba Olga. Era la típica anciana de barrio, siempre observando desde la ventana, siempre escuchando detrás de las paredes. Y necesito hablar contigo, le dijo, tomándola del brazo. No aquí. Ven a mi casa. El apartamento de Olga olía a té, naftalina y miedo. La mujer cerró las cortinas, sirvió 2 tazas y se sentó frente a Elena. Te va a parecer una locura. Pero yo sé lo que pasó con el padre de Iván. Y si me callé, fue por miedo. Pero ya no quiero quedarme con eso encima. Elena no respiró durante los minutos siguientes. Olga relató cómo, 15 años atrás, el padre de Iván, Oleg, había sido hospitalizado por síntomas vagos, debilidad, náuseas, desmayos. Los médicos no daban explicación clara. Larisa parecía angustiada, pero a los pocos días del ingreso, Oleg murió de un paro cardíaco. No hubo autopsia. Solo un certificado simple. Muerte natural, dijeron. Pero yo escuché, dijo Olga, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo. A Larisa, una noche, por teléfono. Decía, ya está hecho. No sufrirá más. Lo mismo que haré con Iván, si sigue preguntando. Elena sintió como si el corazón se le derrumbara dentro del pecho. ¿Estás segura?, preguntó, apenas con voz. Sí. Pero no tenía pruebas. Y ella era poderosa. Nadie me iba a creer. Era solo la vieja del 3er piso. Pero ahora, si puedes hacer que pague, hazlo. Por Iván. Por su padre. Por ti. Esa noche, Elena no durmió. Las palabras de Iván en la carta, la voz del hombre en el audio, las confesiones de la vecina, todo encajaba. Larisa no era solo una madre fría. Era una estratega del crimen. Una asesina meticulosa. Y había perfeccionado su método a lo largo de los años. 2 días después, Larisa fue detenida. El intento de vender la propiedad con documentos alterados había sido descubierto. Un notario alertó a las autoridades al notar inconsistencias en las firmas. La policía actuó con rapidez. La detención fue discreta.
sin cámaras, sin titulares, pero real. Elena recibió la noticia con lágrimas en los ojos. No eran de alegría. Eran de agotamiento. De dolor contenido. Porque aunque Larisa estaba tras las rejas, el hombre que la ayudó, ese que hablaba en los audios, ese cómplice sin rostro ni nombre, seguía libre. Y mientras él anduviera suelto, la guerra no había terminado. Kroll se lo dejó claro. Esto va para largo. El proceso penal tomará tiempo. Las pruebas están, pero ellos tienen recursos. Y ese tipo, SVN, aún no sabemos quién es. Elena asintió. No tenía fuerzas para hablar. Solo una certeza en el pecho, no iba a detenerse. Porque lo que estaba en juego no era una herencia. Era la memoria. Era el amor. Era la vida robada de un hombre que, hasta el último día, creyó que el silencio lo protegería. Ahora sabía que el silencio no salva a nadie. Solo entierra la verdad. Y ella ya había aprendido a desenterrar lo que otros querían olvidar. Elena se quedó inmóvil frente al tribunal, con el cuello tenso y las manos apretadas hasta el blanco. El edificio tenía una acústica que amplificaba cada respiro, cada susurro, como si el aire también necesitara participar en los juicios. Afuera, una lluvia fina se deslizaba por los ventanales altos como un velo de luto. Dentro, el olor era a papel viejo, madera barnizada y nervios. Los abogados hablaban con voces medidas, como si el lenguaje jurídico pudiera disfrazar la podredumbre que flotaba en esa sala. Larisa estaba allí, sentada al otro lado, con el mismo abrigo gris que usó en el funeral de Iván. Ni una mueca de remordimiento, ni una mirada de arrepentimiento. Solo un rostro congelado, como si la sentencia ya no importara, como si el juicio fuera solo una formalidad para cerrar el teatro. Elena evitaba mirarla. Sabía que si sus ojos se encontraban, algo dentro de ella se rompería, quizá para siempre. Así que se concentró en lo que estaba por ocurrir. Sebastián Kroll se lo había anticipado esa misma mañana, con una voz inusualmente tensa. Tenemos al testigo. Sobrevivió al accidente. Aceptó declarar. Está débil, pero va a hablar. Aquel hombre sin nombre, la sombra detrás del complot, el rostro difuso en los videos, el que completaba el rompecabezas. El juez hizo un gesto. La puerta se abrió. Entró el testigo empujado en silla de ruedas. Delgado, con la piel amarillenta, una cicatriz que le cruzaba la mejilla. El murmullo entre los presentes se apagó al instante. Elena sintió como su corazón se aceleraba, golpeando como si quisiera huir. No conocía su nombre, pero lo reconocía. Era el conductor de aquel coche negro en el que Larisa se fue aquella mañana en que todo comenzó. El hombre respiró profundo. Luego miró directamente al juez. Mi nombre es Vladimir Nevsky. Soy farmacéutico. Durante los últimos 3 años, mantuve una relación profesional con la señora Larisa Fyodorovna. Al principio, parecía un simple acuerdo de asesoría médica. Hasta que me pidió algo que no supe rechazar. Los dedos de Elena se crisparon en el borde de su asiento. Kroll no parpadeaba. Ella quería que manipulara medicamentos. Cápsulas. Me entregó una lista de principios activos, dosis, indicaciones precisas. Me dijo que era para un tratamiento paliativo. Que su hijo sufría de dolores crónicos, pero no confiaba en los médicos. Me pagó en efectivo. Luego, me pidió que incrementara las dosis. Disimuladamente. Me aseguró que era por su bien. Que quería evitarle sufrimiento. El juez interrumpió. ¿Usted sabía que ese tratamiento no existía? Vladimir bajó la cabeza. Lo supe después. Cuando Iván murió. Fue cuando quise cortar todo. Pero ella me amenazó. Dijo que si hablaba, iba a arrastrarme con ella. Que tenía contactos, que me haría desaparecer. Yo tuve miedo. Hubo un silencio denso, como una losa. Larisa ni se inmutó. Siguió mirando hacia adelante como si aquello no la involucrara. Vladimir continuó, ahora con la voz temblorosa. Yo sabía que no era la primera vez. Ella me lo insinuó. Me dijo que había hecho lo mismo con su esposo. Que nadie sospechó porque entonces no existían esos controles. Ella sabía cómo moverse. Cómo ocultar los rastros.
Una mujer del jurado se llevó la mano a la boca. Alguien tosió. El juez pidió silencio. Vladimir prosiguió. Iván empezó a sospechar. Me escribió un correo. Me preguntó si sus pastillas habían sido alteradas. Yo lo negué, por miedo. Pero él no me creyó. Días después, me di cuenta de que había grabado algunas de nuestras conversaciones. Cuando supe que había muerto, entendí que estaba reuniendo pruebas. Que quería exponerla. Que había descubierto la verdad. Yo tuve un accidente. No sé si fue casual. No me atrevo a decirlo. Pero desde entonces, decidí hablar. El juez asintió. Las palabras de Vladimir se registraban, se convertían en expediente, en sustancia legal. Pero para Elena eran otra cosa. Eran dagas. Cada frase era un eco de lo que ya sabía, pero necesitaba escuchar para poder cerrar esa herida. Kroll pidió al tribunal que se aprobara la exhumación del cuerpo de Iván. El juez, con rostro impenetrable, aceptó. 3 semanas después, en un acto que desgarró las entrañas de Elena, el cuerpo de su esposo fue desenterrado. El ataúd crujió bajo la humedad del invierno. Los técnicos forenses trabajaron sin mirarla a los ojos. Ella se mantuvo de pie, rígida, mientras los restos eran trasladados. Marina le sujetaba la mano. El mundo giraba lento, como si el tiempo respetara el sufrimiento. Los resultados llegaron rápido. En el tejido hepático quedaban rastros de compuestos alcaloides compatibles con derivados de plantas tóxicas. En la médula ósea, trazas de digitalina, una sustancia capaz de provocar arritmias letales. No había duda. Iván había sido envenenado. Lenta, meticulosamente. Como se mata a un animal enfermo, con cuidado, con cálculo. Cuando se presentaron los resultados en la sala, Larisa mostró la primera grieta en su máscara. No lloró, no se defendió. Solo giró el rostro hacia Elena, con una mirada que ya no contenía desprecio ni desafío. Solo vacío. Había perdido. Y lo sabía. La sentencia llegó en la última audiencia. El juez declaró a Larisa culpable de homicidio agravado con móvil económico. También se le investigaría por la muerte de su esposo anterior. Pero el delito había prescrito. Aún así, el expediente quedaba abierto para análisis ético y mediático. La condena fue clara, cadena larga. Sin derecho a reducción. Elena no celebró. No se levantó. No exclamó justicia. Solo se quedó allí sentada, con la cabeza baja, los ojos inundados por lágrimas que no pedían permiso. Porque no hay victoria en la muerte. No hay recompensa en enterrar al asesino cuando lo que más anhelas es que el asesinado esté vivo. Afuera, el mundo seguía. Los periódicos sacaron titulares escandalosos. Madre asesina a su hijo por dinero. La prensa llamaba al caso el legado de la sangre fría. Algunos medios la buscaban para entrevistas, pero ella las rechazó todas. No buscaba fama. Buscaba paz. Kroll le entregó los papeles de la herencia. Le dijo que ya podía disponer de la casa, de los bienes, de todo lo que Iván le había dejado. Pero Elena no quiso entrar allí otra vez. Mandó a vaciarla. Vendió la propiedad a una familia joven, con hijos. Quería que ese lugar volviera a ser hogar, no tumba. Pasó por última vez por el cementerio. Llevaba un abrigo marrón, una bufanda tejida por Marina y una carta en el bolsillo. Le escribió sin intención de leerla en voz alta, pero sus labios se movían igual. Te fallé. No vi lo que tenías en los ojos. Me hablaste de tu padre, de tus dudas. Yo te decía que debías dejarlo atrás. No entendí que estabas en peligro. Ahora me culpo por haberte dejado solo en eso. Pero encontré la verdad. No por justicia. Sino por ti. Para que puedas descansar. Y para que nadie más tenga que pasar por esto. Perdóname. Dejó la carta bajo una piedra. El viento soplaba suave. Las nubes se abrían lentamente. No era un final feliz. Pero era un final verdadero. Elena se fue de la ciudad una semana después. Cambió de nombre en los papeles, cortó todo vínculo con el pasado. Compró una pequeña casa en una aldea costera. Empezó a enseñar literatura a adolescentes. Por las noches, escribía en un cuaderno sin fecha.
no para olvidar, sino para recordar de forma que no doliera tanto. A veces, al mirar al mar, le hablaba a Iván. No como si él estuviera en otro plano, sino como si siguiera a su lado, en algún rincón de su memoria, empujándola hacia adelante. Vivía sin miedo, pero con cicatrices. Con una tristeza serena, como esas olas que vienen sin hacer ruido, pero nunca dejan de llegar. Entendió algo en esos meses. Que el mal no siempre viene disfrazado de monstruo. A veces tiene la forma de una madre, de una mesa de comedor, de una receta médica. Y que la verdad, cuando quema, no destruye. Purifica. Limpia. Libera. La última frase que escribió en su cuaderno fue también la que se le quedó grabada en la piel, en la historia, en el alma. A veces, los enemigos más peligrosos no son los que se esconden en las sombras, sino aquellos que se sientan contigo en la mesa. Pero incluso en la oscuridad más cruel, la verdad siempre encuentra un resquicio por donde colarse. Y cuando lo hace, ya no hay manera de volver atrás. Solo queda vivir. Con todo lo que eso implica. Y con todo lo que eso vale. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.